Ahí está Santiago. Ahora sí está Santiago ahí. Ya lo vi yo. Ahí, mira, ya vamos a ver, ya estoy seguro. Ya, míralo aquí, ahí está. ¡Qué bueno! Uf, a la tercera fue la vencida. Qué rico encontrarlo. Estaba yo, tú sabes. Es que soy un dinosaurio para esta vaina. Entonces, ustedes ténganme paciencia, pero ya logré encontrar a Santiago. Brother, Lo hemos ¿cuánto gusto, conseguido. brother? ¿Cómo estás tú? Encantado. Oye, no, que el dinosaurio soy yo, ¿eh? Que No, el yo que no, también. el que no se aclara con el tema soy yo. He estado haciendo, creo que me he puesto a transmitir yo en directo sin decir nada en vez de conectar contigo y cosas de esas. En fin, bien. Bueno, Brother, encantado, ¿eh? primero, gracias por aceptar conversar conmigo. Eso es lo más chévere. Yo realmente te conozco a través de los libros, te he leído. Tengo que decir que los que más me gustan fueron esa saga que hiciste sobre la literatura misma. Sí, Ujú. esos fueron como los que más me emocionaron. Disfruté cada una de esas historias. Santiago, me gustaría comenzar. ¿Por qué literatura histórica? ¿Por qué meterte a esa experiencia de crearnos esos mundos o recrearnos esos mundos a través de tus libros? Bueno, la verdad es que eso fue una decisión relativamente fría, ¿no? Por un lado, y por otro lado también unir pasiones. Había yo intentado publicar en otros géneros literarios. Había hecho novela negra, incluso hice novela erótica, pero la verdad es que no conseguía, ¿no? Publicar. Mi pasión siempre es contar historias, narrar, pero también me gustaba mucho la historia como disciplina. Y entonces pensé, ¿por qué no juntar estas dos pasiones? Narrar, contar historias y además la propia disciplina de la historia. Y entonces eh, me centré en novela histórica, escribí Escipión y bueno, desde entonces pues ahí me quedé, porque se ve que ha funcionado esta mezcla. Oye, tuvo que ver mucho ese impacto de tu viaje a Roma a los 6 años. ¿Eso te impactó tanto que te hizo mm, motivarte a conocer ese mundo del imperio? Bueno, yo supongo que cuando estuve ahí con 6 años no tomé todas estas decisiones, ¿no? Pero es verdad que lógicamente, bueno, fue un viaje agradable con mis padres y un hermano mío y fue muy bonito y la verdad es que sí, ver el Coliseo con 6 años me impactó mucho, ¿no? Luego, en el colegio, yo cuando me llegaban los libros de texto para el año siguiente, allá por septiembre, a principios de septiembre, mi padre traía los nuevos libros de texto, yo siempre miraba dos, el de literatura y el de historia. Y dentro del de historia, lo de Roma me llamaba mucho la atención. Y siempre he estado volviendo a Roma, siempre he estado volviendo a Italia. Y entonces, al final, pues por eso yo creo que de ahí de alguna forma se creó la semillita que luego ha fructificado. De alguna manera la literatura siempre nos hace imaginar los lugares, nos hace soñar los lugares. ¿El cine tiene algo que ver en esa característica tuya de casi que pintarnos los lugares y meternos en el mundo? Es que cuando uno está leyendo, casi que uno termina viviendo en el Imperio Romano. Creo que ahí el cine tiene que ver con eso. Sí, sí, el cine tiene mucha influencia en mi literatura. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, me escapaba de alguna clase del colegio a última hora para irme con un amigo mío a un cine en la Gran Vía, en Valencia, un cine que por supuesto ya no existe, ¿no? El Acteón, lo recuerdo, para ver sesiones dobles de películas americanas antiguas en versión original. Ahí nos veíamos a todas las películas de Humphrey Bogart, ver películas de Mankiewicz, de Stanley Kubrick. Y evidentemente eso también creó un germen ahí de pasión por el cine, ¿no? Ir a vernos Octubre de Eisenstein, por ejemplo, cosas de este tipo. De hecho, tengo una asignatura en la universidad que tiene que ver con que es la literatura y el cine. Y hablo de las adaptaciones a cinematográficas o a series de televisión, que es, digamos, ahora lo que se lleva mucho, de obras literarias, ¿no? Entonces, esa pasión que también he sentido por el mundo audiovisual, sí, se traslada a mi narrativa y muchas veces cuento muchas escenas, sobre todo las escenas muy dinámicas,
como si fueran una película, plano Sí, contra plano. porque de alguna manera también eso hace que uno no se aburra, porque, hombre, lo que más funciona en la literatura es que uno no se aburra. Yo tengo la decisión de que cuando el libro me aburre, yo lo dejo a un lado. Es decir, yo no me siento esclavo del libro que comencé. Me perdona, sé que a algunos no les No, no, no. parece bien eso, pero ¿Qué yo no va? me Mira, siento esclavo de eso. Alfred Hitchcock, cuando él siempre buscaba historias en los libros para sus películas, y él decía lo mismo que estás diciendo tú ahora. Cuando empezaba una novela y no le gustaba, la apartaba porque decía, hay tantas buenas por leer que para qué voy a dedicar un tiempo a una que no me apasiona o no me engancha, ¿no? Y más él, que buscaba siempre el suspense, ¿no? Sí, el entretenimiento para mí es fundamental. Lo cual no quiere decir que una novela no pueda tener a lo mejor un ritmo lento, ¿Mm? o ser muy intimista, por supuesto, pero tiene que estar contado de una forma que te atraiga, aunque sea como En busca del tiempo perdido o sea el Ulises de Joyce, ¿no? 24 horas contadas en 700 o 600 páginas, ¿no? Bueno, pero te tiene que atrapar de alguna forma con la forma en la que lo está contando. Sí, para mí el entretenimiento es fundamental. Si cuando releo algo que he escrito no me entretiene, tiene que ir fuera o tengo que contarlo de otra forma. Mm, pienso ahora en algo que decía Walter Benjamin. Benjamin creía que todo relato histórico era ya ideológico, porque tenía un cierto interés. Mm. Cuando me encuentro con tus relatos históricos, novelados, me encuentro con personajes que en principio no podrían ser importantes, que en principio no consideraron importante. Julia no sería importante en la historia oficial. ¿Por qué ese interés? Bueno, precisamente porque pienso a veces que la historia oficial, ¿no? No ha subrayado algunos personajes que por sus propios méritos entiendo que deberían de ser más conocidos hoy día, porque nos valen de ejemplo, ¿no? En el caso de Julia, ¿no? De Julia Domna, la emperatriz de Roma que novelo en Yo Julia y Julia retó a los dioses, es exacto, ahí estamos con ella, es una mujer que llega a ser la emperatriz más poderosa del Imperio Romano y que es de facto la primera mujer que gobierna Roma. Hay momentos donde su hijo Caracalla, el emperador, está en campaña militar en Oriente y es ella la que decide, la que filtra el correo imperial, la que decide qué cartas de qué senadores van a llegar a los ojos del emperador y cuáles no. Eso, de facto, es gobernar. Eh, es un personaje que crea una dinastía y es muy importante. Y es un modelo para mostrar que ya hubo muchas mujeres importantes en la historia. En este momento que ahora estamos intentando buscar, ¿no?, esa igualdad entre hombres y mujeres, me parece importante saber que ya hubo mujeres muy importantes en la historia y que en esa historia que los hombres han contado solamente se han centrado en los hombres, ¿no? Y eso me parecía que, que no es de justicia y por eso recupero algunos personajes como este. También con Trajano. Trajano, un emperador hispano. Como los hispanos en general, al menos esto pasa mucho en España, tú me dirás si en Colombia pasa también tanto o no, y en otros países de América Latina. Cuando he ido allí y he estado con vosotros, algunos me habéis confirmado que también es algo parecido, que no apreciamos mucho lo nuestro, ¿no? Tal Yo cual. siempre digo, de verdad, que si Trajano hubiera nacido en Londinium, en Londres, habrían hecho películas y series de televisión sobre él, porque es el emperador que lleva a Roma a su máxima extensión. Y además gobierna muy bien y es ejemplarizante. Nunca le pide, como gobernante, a los que gobierna que hagan algo que él no esté dispuesto a hacer, ¿no? Pero como es hispano, pues nosotros no lo novelamos, ¿no? Aparte que tenía el estigma hasta hace muy poco, ¿no?, de ser homosexual y claro, en una España de hace 30 años, hablar de un personaje así era muy complicado, ¿no? Entonces también lo quise recuperar porque tenía unos grados de nobleza, de virtudes que me parecen importantes, como el caso de Julia, como el caso de Escipión. Intento siempre estar con personajes que sean admirables, ¿no? Y que sean eh, inspiradores, porque creo que nos hace falta esa inspiración hoy día. Bueno, no solo ya la creación literaria es un trabajo,
pero también el trabajo histórico. Sí, creo que juntar esas dos hacen que el trabajo sea más monumental, más grande, por lo menos en tiempo. Hablemos un poco de la documentación que tienes que hacer, la documentación histórica que tienes que hacer para poder contarnos esas historias de estos personajes. Sí, bien, yo ahí lo que digo es que utilizo tres tipos de fuentes, ¿no? Las fuentes primarias, las secundarias y las experimentales. Las primarias son las personas que estuvieron en esa época, lo vieron, son testigos y nos lo cuentan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Julia, Dion Casio, que fue un senador de la época de Julia, ¿no? Está allí mismo y de hecho aparece como personaje en las novelas, ¿no? Entonces me tengo que leer todo lo que él cuenta de Julia. Herodiano, también Aurelio Víctor, etcétera. Gente que estuvo allí o muy próxima a esa época. Luego fuentes secundarias, ¿por qué? Porque posteriormente, en época moderna, ¿no? Se siguen haciendo descubrimientos sobre esa época. Por ejemplo, aparecen más monedas con inscripciones sobre Julia y ahí aprendemos todos los títulos que recibió Julia: madre de los Césares, madre de los emperadores, madre del Senado, madre de los ejércitos, madre de la patria. Y entonces, claro, se escriben estudios a través de los estudios de las monedas, de la numismática sobre Julia. Y eso a lo mejor se hace en el siglo XXI, pero nos aporta nueva información. Eso son fuentes secundarias. Y experimentales me refiero a ir a museos, a yacimientos arqueológicos, a aquellos lugares donde tuvo lugar la acción de la novela que yo quiero contar y aunque a veces haya cambiado la naturaleza o el espacio, a veces quedan restos y sobre todo emocionalmente te ayuda para situarte, ¿no? En aquellos espacios donde estuvo tu personaje, donde en este caso estuvo, por ejemplo, Julia Domna. Con los medios de comunicación españoles, antes de que viniera todo esto del confinamiento, pudimos viajar al Muro de Adriano en el norte de Inglaterra, porque allí pasan muchas escenas importantes para la vida de Julia y yo quería que los periodistas vieran ese lugar para que comprendieran cómo yo me pongo en situación para escribir una novela como esta. Bien, hablemos de la saga que me gustan. Ahorita hablemos sobre Julia. Tengo que decirte que ya este lo leí, yo Julia lo leí, el otro apenas lo estoy comenzando a trabajar, a leer, a disfrutar, pero la trilogía de la literatura, es literatura de la literatura, de alguna manera. Sí. ¿Por qué la idea? ¿Cómo arrancó esa idea? Y cuéntanos de esa experiencia medio extraña, pero provocadora e iluminadora cuando uno conoce esos detalles de autores y de textos que no sabía. Bueno, pues esto tiene varios principios y varios orígenes, ¿no? Me acuerdo que me vino el director de un periódico en mi ciudad, en Valencia, en España, y me dijo que le gustaría que escribiera para el periódico. Y yo le dije, bueno, ¿qué quieres que escriba? Me dice, hombre, sobre actualidad. Y digo yo, pero hombre, a ver, los periódicos tienen unas líneas editoriales muy concretas. Digo, Julián se llama el director de este periódico. Le digo, Julián, si yo empiezo a poner en tu periódico lo que yo realmente pienso de los políticos, es muy posible que me tengas que llamar por teléfono y que se termine nuestra relación. Y me dice, hombre, Santiago, ¿qué me estás diciendo? Y le digo, no, mira, yo te propongo que me dejes escribir, pero sobre literatura. Y él me dijo, ¿sobre literatura? Digo, ¿una columna sobre literatura? Digo, sí, tú déjame. Y bueno, y probamos. Y entonces lo que yo empecé a hacer es, de alguna forma, a contar en este periódico lo que yo hago en mis clases de literatura. A contar la literatura como se la cuento a mis estudiantes en la Universidad Jaume I de Castellón, donde imparto clases. Y yo siempre lo que estoy haciendo, lo que he descubierto que me funciona muy bien con los estudiantes, es ir a la vida de los escritores, porque la vida de los escritores es cualquier cosa menos aburrida. O sea, si hay algo que no es aburrido es la vida de un escritor o de una escritora. Suelen ser vidas muy, muy tormentosas. Y bueno, de ahí les captas el interés. Y de la vida ya la idea es que luego se les despierta el interés por leer su obra, que es donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces empecé a hacer estos artículos que luego decidí ampliar y ordenar en estos libros, ¿no? Y por eso escribí, de ahí salen los volúmenes La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, La sangre de los libros que estabas enseñando antes y El séptimo círculo del infierno. Estos son ejemplos de cómo doy mis clases de literatura. Es un paseo a lo largo de la historia de la literatura
pero es un paseo novelado. Cada uno de los escritores, de las escritoras que aparecen en estos libros, los vamos a ver como seres humanos, hablando, viviendo, sufriendo, padeciendo y entendiéndoles mejor, y yo creo que de ahí se puede entender mejor lo que escribieron. Ahora que hablaste de los políticos, hay una frase por ahí que dice, los escritores usan la mentira para explicar la realidad, mientras que los políticos usan la mentira para esconder la realidad. ¿Es eso cierto? Sí. En gran medida, sí. Mira, la ficción literaria muchas veces la utilizan los propios psicólogos cuando alguien tiene un problema y le dicen, léete tal o cual libro, porque en tal o cual libro vas a ver a tal personaje que de alguna forma está en el problema que tú estás sintiendo ahora, ¿no? Y a veces entendemos mejor las cosas con un relato, con una historia. Si me permites, Jesucristo, cuando predicaba, lo hacía con parábolas. Lo hacía con parábolas, claro, con relatos, porque con los relatos captaba la atención de la gente y los relatos eran, a fin de cuentas, las parábolas, ejemplos de lo que él quería ilustrar, ¿no? Si vamos al otro lado, o sea que desde la ficción sí se puede explicar muy bien la realidad. Fíjate, por ejemplo, ahora que estamos viviendo una especie de confinamiento eterno en España, ¿no? Que se va prorrogando de 15 días en 15 días, y tengo que oír a los políticos hablando de que vamos a una nueva normalidad, a mí eso me recuerda a 1984 de Orwell, donde los políticos hablaban o querían que la población hablara la neolengua, la nueva lengua. Entonces a mí estas nuevas realidades y nuevas lenguas, yo a veces entiendo más lo que está pasando en mi país desde 1984 de Orwell que con lo que me están explicando a veces por la televisión en una rueda de prensa los políticos. Y finalmente, para que sea un político el que critique a los políticos, Winston Churchill, por ejemplo, ahora nos están abrumando con datos, ¿no? Supuestamente con datos. Yo recuerdo que Winston Churchill decía que los números, las estadísticas y los números adecuadamente torturados siempre te dirán lo que tú quieras. Y eso es muy común en la política. Yo creo que lo que hace falta es que la gente lea mucho, porque cuanto más se lee, más espíritu crítico se tiene y mejor se puede ver cuando te dicen la verdad, algo próximo a la verdad o una mentira. Bien, bueno, estamos de acuerdo. Eso me parece válido, iluminador para estos días que estamos viviendo. Hay unas frases de Julia que me gustan, una frase que quisiera, porque creo que nos permiten un tipo de reflexiones. Mira esta, por ejemplo, me gusta cuando entiende el perdón como una experiencia de debilidad. Dice, Sí. ustedes perdonan porque no se saben vengar. Ahí hay toda una reflexión ética posible. Sí, a ver, claro, esto se lo dice Julia a una esclava suya de la que descubre que es cristiana. Claro, pues mencionábamos antes a Cristo, desde luego si hay algo que predicó Cristo siempre fue el perdón, ¿no? El perdón siempre. Pero claro, en una persona como Julia Domna, que se forja en un mundo de conjuras, donde siempre tiene que defenderse para defender la vida suya propia y de sus hijos y de su familia, donde o atacas o te atacan, a ella no le puede encajar en su mundo lo del perdón. Eso no le puede encajar porque con el perdón ella sabe que no habría sobrevivido. Ahí, claro, entramos en un montón de cuestiones morales, ¿no? Pero es que, desde luego, si hay algo que hace Julia en la segunda novela, en Y Julia retó a los dioses, es transgredir varias fronteras morales. Algunas las podemos aceptar o entender. Yo creo que muchas veces se puede entender al personaje, ¿no? Como intentaba explicarlo ahora. ¿Por qué ella ataca siempre? Para defenderse, ¿no? ¿Por qué ella ve el perdón como debilidad? Porque con el perdón ella no podría sobrevivir. Ahora bien, a veces hace transgresiones que no tenemos por qué estar de acuerdo con ella. Pero eso es lo que creo que me parece apasionante del personaje, ¿no? Es tan complejo que lo vamos a querer pese a que tenga sus propias sombras. Chévere. Oye, me gustaría hablar contigo de dos emociones que son muy disímiles, pero que son muy comunes en nosotros los seres humanos. El resentimiento y la gratuidad.
Del resentimiento encontré esta cita en el libro. Decía, el peor de los resentimientos es el que se fragua como las venganzas más crueles a fuego lento. El agradecimiento es uno de los mayores promotores de lealtad que existen en el mundo. Son dos emociones que de alguna manera marcan formas de ver la vida también. Sí, y precisamente por eso estas novelas conectan muy bien con el mundo actual, aunque esté hablando de personajes de hace 1800 años, porque sentimientos como el resentimiento o el agradecimiento que estabas mencionando son lo que yo denomino universales atemporales. Es decir, el resentimiento, el agradecimiento, el amor, el odio, la lealtad, la deslealtad, son cuestiones que están en la naturaleza humana y que las hacíamos igual hace 1800 años que ahora. Por eso, explicar cómo estos personajes viven esos sentimientos hace que el lector de hoy día empatice con ellos rápidamente, porque todos hemos tenido en algún momento resentimiento por algo o por alguien y todos hemos tenido, espero, la oportunidad de sentir agradecimiento hacia alguien o por algo, ¿no? Por eso me gusta poner estos sentimientos en la novela. Y el resentimiento puede ser un sentimiento que te bloquee para siempre o que si sabes encauzarlo de alguna forma, puede ser una energía que te mueva para activarte, ¿no? Y el agradecimiento, hombre, el agradecimiento debe pagarse siempre con la lealtad. Julia es una mujer impactante, fuerte, que se le puede amar o se le puede odiar, se puede estar de acuerdo con ella o no, depende cuáles sean las opciones que uno tenga en la vida. Pero sí, algunas personas preguntan, ¿es ella ya feminista? ¿Podríamos decir que es feminista ella? A ver, yo creo que ella puede ser un modelo para el feminismo de hoy día, entendiendo el feminismo, porque ahí también hay muchas definiciones, como esa lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que me parece justa y lógica, y donde vienen bien modelos de mujeres que han sabido, en momentos muy difíciles y en mundos controlados por hombres, ¿no? Saber desenvolverse para conseguir sus objetivos y no considerarse que ellas tienen que estar limitadas por el hecho de ser mujer. En ese sentido, Julia, desde el siglo II, puede ser un buen ejemplo para el feminismo moderno. Pero lo que yo nunca puedo hacer es trasladar desde el siglo XXI conceptos del siglo XXI a una mente del siglo II. Eso no lo puedo hacer, eso se llamaría falso presentismo, porque en ningún momento en la novela Julia tiene lo que podríamos denominar una idea feminista en el concepto moderno. Ahora, ella se ve que como mujer no tiene por qué tener límites. Y eso sí que es un concepto moderno. En ese sentido es avanzada a su tiempo, ¿no? Pero yo no puedo trasladar los conceptos feministas a un momento en el que, como tales, no existían. Encontramos en la nota de Galeno esta cita. ¿Es nuestro lugar de nacimiento el que determina nuestra valía? ¿Hasta dónde puede llegar la estupidez humana? Oye, me impresiona, porque entonces la xenofobia, de alguna manera, ha sido una estupidez que ha sido constante. Sí, sí, de hecho, en Y Julia retó a los dioses hay un montón de temas que yo estaba escribiendo, ¿no? O sea, que cuando estaba escribiendo la novela sabía que conectaban con hoy día, como el de la xenofobia, porque a Julia sufre mucha discriminación en las élites romanas porque era una mujer oriental y como tal, venía de Siria, como tal, la despreciaban las élites romanas porque la consideraban extranjera, ¿no? La xenofobia ha perdurado a lo largo de la historia y sí, es una de las formas más estúpidas por las cuales discriminar a alguien. Las élites romanas les viene este pánico a una mujer oriental desde los tiempos de Cleopatra. Porque claro, Cleopatra, digamos que mareó o enamoró a los hombres más poderosos de Roma en su época, en el siglo I antes de Cristo, a Julio César y luego a Marco Antonio. Entonces, desde entonces, las élites romanas, cuando veían que una mujer oriental se acercaba a los círculos de poder de Roma, pues la veían con muchísimo temor, ¿no?
Eh, Años después, el emperador Tito, en el siglo I después de Cristo, se enamoró de Berenice, otra mujer oriental. Y fue tal la presión que recibió del Senado y del pueblo que tuvo que repudiarla porque lo hacía muy impopular. Es muy interesante en la historia de Julia que Severo, su marido, el emperador Severo, está tan enamorado de ella y la respeta a la vez tanto que nunca, nunca, aunque tanto el Senado o gran parte del Senado estaba en contra de ella, nunca la repudiará y siempre la tendrá a su lado. En ese sentido, tanto yo Julia como y Julia Reto a los Dioses tienen una historia de amor entre emperador y emperatriz. Santiago, nosotros leemos a Posteguillo. ¿Posteguillo a quién lee? Bueno, pues leo bast bastantes cosas diferentes, soy muy ecléctico, ¿no? Evidentemente, ahora mismo estoy leyendo documentación, ensayos, artículos de investigación. Mira, ayer mismo estaba leyendo un artículo de oceanografía sobre corrientes marinas porque me interesaba para una escena de una novela que estoy escribiendo ahora y quería saber, por una cuestión que me interesa a mí para el argumento, la potencia de las corrientes marinas en un sitio concreto, ¿no? Del Mediterráneo. Y puedo leerme desde cosas así de específicas hasta biografías y, por supuesto, muchos libros sobre Roma, ¿no? Gran parte de lo que se puede, no sé, no Se hay ve, mucha luz detrás, pero pero se se ve ve. las librerías que tengo detrás, casi todo es de Roma. O sea, leo mucho de eso. Pero luego, al fondo, a mi derecha, tengo muchísima literatura norteamericana y británica en lengua inglesa. También tengo literatura del Caribe, de la India, porque me interesan para mis asignaturas de literatura postcolonial inglesa, porque yo imparto clases de literatura inglesa y norteamericana, entonces siempre estoy leyendo muchísimos autores ingleses y norteamericanos. Y, por supuesto, los grandes clásicos de la literatura en lengua española de un lado y otro del Atlántico. Esos también están conmigo y a veces se puede leer de otras formas. Se puede leer, por ejemplo, en una actividad que ahora no podemos hacer en mi país, pero espero que podamos recuperar pronto, que es ir al teatro. No hace mucho pude ir con una amiga mía a ver una obra de teatro de Lope de Vega, El castigo sin venganza, por el teatro, la Compañía de Teatro Nacional Clásico de España. Y bueno, aquello fue un disfrute absoluto de ver a Lope de Vega representado, ¿no? Así que ya ves que soy muy ecléctico en mis lecturas. Lo de la oceanografía me dejó así como, diríamos en el Caribe, turuleto. Me dejó así todo turuleto, Sí. así, oceanografía, bueno. Pero bueno, entiendo que tienes que estar bien dateado para poder construir una escena que no solo sea creíble, sino que además de eso diga la realidad. Exacto. Una de las primeras tragedias de García Márquez, yo nací en el Caribe, yo nací en Macondo. Muy bien. Algún día conversando con una hermana de García Márquez, me decía que García Márquez no era creativo, que García Márquez lo que era chismoso, que lo único que hacía era contar todo lo que había pasado en el pueblo. Sí. Ella fue religiosa, la hermana Carmen, bueno, ya no sé, la tengo perdida, pero en esa época era religiosa y me contaba esa vaina. Entonces yo soy del Caribe y una de las primeras tragedias de García Márquez era si contaba la realidad, el presente, si hablaba de la violencia colombiana por allá en los años después de la muerte de Gaitán, 48, 50, toda esa violencia terrible que tuvimos en Colombia, o si realmente hacía literatura y construía. Parece ser que hasta los funerales de Mamá Grande él no tiene decidido eso. ¿Cómo tú, porque eres profesor, no periodista, porque mira que eso es la otra página de algunos escritores, son periodistas, como en el caso de García Márquez. ¿Cómo elegiste entrar a contarnos historias del pasado, no meterte con el presente aparentemente, porque no hay, como ya nos dijiste, no hay nada mejor para iluminar el presente que los relatos del pasado? ¿Cómo fue eso? Vale. Yo tengo la doble vocación, docente, pero la de escribir siempre ha estado conmigo. Y si a mí Okay. me pusieras un revólver en la cabeza y me dijeras que tengo que decidir entre una cosa u otra, te diría que escribir, que por encima de todo yo me siento escritor. Lo que pasa es que la vocación docente siempre ha estado ahí y que escribir de la literatura es muy difícil vivir.
mencionabas a Gabriel García Márquez y todos sabemos los principios tan dificultosos, ¿no? que tuvo, ¿no? Para conseguir publicar Cien años de soledad y bueno, y en general para vivir de la literatura es muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo intento escribir novelas, no consigo que se publiquen y, hombre, aunque es muy romántica esa historia, ¿no? Viviendo de un escritor bajo un puente, muerto de hambre, es muy romántica, pero hombre, no es chula de vivir. Así que lo que pensé es que yo necesitaba como un sueldo, ¿no? Así, a que a final de mes entrara algo de dinero en casa, ¿no? Y como me apasionaba la docencia, pues me decidí a hacerme profesor, profesor en la universidad, profesor de literatura, porque es lo más próximo que hay también a escribir, o una de las formas próximas a la literatura. El periodismo ciertamente es otra actividad fronteriza con la creación literaria. Y una vez, ¿no? Digamos, cuando conseguí una cierta seguridad, ¿no? En mi vida profesional como profesor, me volví otra vez, bueno, sí, pero aquí lo que te gustaba era escribir, ¿no? Y entonces, pues, volví a retomar la actividad literaria y con la fortuna de acertar con Escipión, y entonces, a partir de ahí ya, pues, me he dedicado a compatibilizar las dos actividades. Yo digo, por las mañanas yo me voy a la universidad, bueno, ahora lo hacemos teledocencia, ¿no? Pero espero que en septiembre pueda volver a la universidad, porque a mí yo prefiero el contacto personal. A mí me parece magnífico, la tecnología nos está dando esta opción, ¿no? De hablar tú y yo ahora a esta distancia. Esto me parece maravilloso, pero yo espero poder un día ir a Colombia y que tú y yo nos podamos tomar un buen café colombiano juntos y departir, ¿no? Eso me parece que también es importante, ¿no? En las relaciones humanas. Entonces, a mí me gusta por las mañanas ir a la universidad, impartir mis clases de literatura y luego venir a mi casa y estar en mi biblioteca y contar mi propia literatura. Y en ese sentido me siento como si viviera la literatura desde los dos lados de una moneda, ¿no? Explicando a los clásicos por la mañana e intentando emularlos modestamente como puedo por las tardes. Hey, mira, uno no escribe para tener éxito. Yo estoy seguro que nadie escribe para ser famoso. Bueno, los buenos escritores no escriben para ser exitosos, escriben para una catarsis, escriben para crear mundos, escriben para creerse los mundos que crean. Pero yo llego a publicar, pues sí, escribía poesía al inicio, novela policíaca, esa novela negra, y no me va bien. Y yo esperar hasta los 39 años para acertar, ahí se necesita mucha tenacidad. Cualquiera termina diciendo no más. Sí, eso es cierto, que me costó, por ejemplo, exacto, hasta los 39 años para poder conseguir publicar una novela que empezara a interesar, ¿no? No buscas la fama, pero sí que es intrínseco al artista el que el artista quiere que su arte sea apreciada. No que necesariamente sea apreciada por millones de personas, pero sí el bailarín quiere que la gente vaya a un teatro y lo vea bailar. El cantante lo mismo, el escultor o el pintor quiere que cuando haga una exposición, pues sus obras sean valoradas, ¿no? Y el escritor, hombre, desea que por lo menos a algunas personas lean lo que escribe y que a algunas personas les interese, ¿no? Pero hay una fuerza inicial, una pasión interna inicial, y es que el escritor, la escritora, o sea, se levanta por la mañana y necesita escribir. Yo realmente diferencio mucho el día en el que he podido escribir unas horas a gusto y bien del día que no puedo. Y yo siempre soy más feliz el día en el que puedo, normalmente. Hay algunas excepciones, porque a veces puedes estar muy bien con alguien y eso es una cuestión excepcional, ¿no? Pero normalmente el día que escribo, pues el acto de escritura me ayuda a sentirme mejor. Sí, de alguna manera se escribe para vivir, entonces, hombre, no por los recursos, sino para vivir, para que la vida pueda tener algún sentido. Santiago, te quiero hacer ya esas preguntas que hacen en la televisión, esas preguntas de televisión. Es decir, a ver. Nada, yo trabajo en televisión y tengo que hacer preguntas de televisión. Si fueses un personaje de la historia, ¿qué personaje te gustaría ser? ¿Qué personaje me gustaría ser? Hombre, Séneca me parece alguien interesante, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que acaba muy mal. Y claro, es que es lo que tiene, ¿no? Que a mí lo de cortarme las venas no me apetece, ¿no?
no sé, es difícil, pero probablemente me gustaría algún escritor de la época clásica. Eso creo que me sentiría bastante. Plauto también me parece interesante. ¿Lo que más te cuesta escribir? Las escenas de acción. Las escenas de acción porque tienen que ser plano contra plano, narradas desde muchos puntos de vista y eso requiere una organización y concentración mental constante durante varias semanas. Y eso me cuesta bastante porque me cuesta encontrar varias semanas seguidas para poder escribir una escena de ese tipo. Las que más fácil salen, las que más disfrutas, las que te hacen sentir apasionado porque las estás escribiendo. Las escenas que son muy intensas. Pueden ser una escena de amor o puede ser una escena de violencia. Esas escenas en las que evidentemente vives sensaciones diferentes son escenas que te llegan mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando narré la muerte de un personaje en la trilogía de Escipión, un personaje al que le teníamos mucho cariño, y, y no podía cambiar la muerte porque moría en esa batalla, no podía cambiarlo. Pero le tenía tanto cariño que tuve que parar de escribir e irme a andar un rato, porque no es que hubiera acabado con un personaje, se había muerto alguien en mi mundo, ¿no? Y tenía que hacer duelo. Claro. ¿De qué estás escribiendo por estos días? ¿Sigues metiéndonos Roma? ¿Vamos a seguir contando con Roma? ¿Ese es un universo de verdad infinito o ya vas a cambiar, vas a ir a otro universo? Sigo en Roma, sigo en Roma. De momento a mí Roma me parece bastante infinita. Estoy escribiendo una nueva novela hace un rato, hace una media hora, bueno, antes de que empezáramos a hablar estaba escribiendo un capítulo de la nueva novela también sobre un personaje de la antigua Roma y también estoy revisando los guiones para una serie de televisión que se titulará El corazón del imperio, para una plataforma de televisión que debería de emitir tanto en España como en América Latina sobre las mujeres de la antigua Roma. Son 6 episodios y tengo que actuar de presentador en la serie, pero tendremos recreación de los personajes que vamos a introducir con actrices y con actores, ¿no? Estoy haciendo esas dos tipos de escritura. ¿Se le para bola a la crítica literaria? ¿A lo que dicen los críticos? ¿O cómo se hace con eso? Yo tengo la suerte de que la crítica literaria me ha tratado muy bien. En general, tanto a historiadores como a críticos literarios les parece bien lo que hago en general, ¿no? Y me alegro porque yo llevo fatal la crítica. O sea, a mí cuando me critican lo llevo, pero como que muy mal, ¿no? Pero bueno, me las leo todas porque evidentemente se puede aprender. Recuerdo cuando una compañera de departamento me criticó que en la primera novela no había desarrollado mucho los personajes femeninos y me di cuenta que llevaba razón porque me había dejado llevar por las fuentes clásicas que eran todo hombres, ¿no? Desde entonces he escarbado más en los personajes femeninos hasta llegar a tener como protagonista a un personaje femenino, de modo que esa crítica, aunque me doliera, me ayudó, creo que, a ser mejor escritor. Oye, de verdad que estoy feliz de que tú me hayas aceptado esta conversación, que me hayas aceptado pasar un rato aquí con nuestra gente, con tantas personas que nos ven a esta hora. Yo voy a arrancar, ya estoy en ya no lo tengo trabajado del todo, pero yo soy de los que lo subrayo, hay frases que me iluminan, hay frases que me provocan, hay frases que uso yo para cualquiera de los speech que tengo que hacer o cualquiera de estas cosas. De verdad, gracias por mostrarnos la historia de una manera apasionante. Si mi profesor de historia hubiera tenido estas habilidades, seguramente yo sabría más de historia y no me hubiera aburrido en algunos momentos. Bueno, esa es la idea, contar la historia de la forma más entretenida posible y que la gente, entreteniéndose, pueda aprender mucho. Hey, te deseo todo lo bueno. Gracias por aceptar este momento. Espero que cuando vengas, mira que tengo bastantes libros, cuando vengo espero que puedas poner un gancho ahí, una firma, uno de esos libros y que nos tomemos el café. De acuerdo, ahí quedamos. Cuando vaya a Colombia tenemos que quedar. Cuídate mucho. Encantado y gracias por la invitación. No, a ti, brother. Todo lo bueno. Bueno, Chao. chao.